oportuno, pues ni modo, o sea, hay que iniciar ya los vasopresores porque si no, pues no va a jalar el paciente nunca jamás, ¿no? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, pues como hay que mantener una adecuada oxigenación, hay que administrar oxígeno suplementario al 100%, no es de primera elección la intubación, a menos que el paciente tenga criterios para intubación, que tenga una insuficiencia respiratoria, que tenga un Glasgow disminuido, etcétera, ¿no? Antes de la intubación hay que tener un adecuado soporte hemodinámico, esto es lo principal, ¿no? Y en unas guías mencionan que se puede considerar la administración de coloides con albúmina al 5%, específicamente en pacientes que no mejoren con más de 60 mililitros por kilo de cristaloide, o sea, ya serían ahí 3 bolos. En pacientes que tengan hipoalbuminemia y en aquellos que tengan también acidosis metabólica hiperclorémica, o sea, no es para todos tampoco. Aquí pues puse una lista más que nada de los estudios que deberíamos hacerle. Recordemos que todo esto continúa dentro de la primera hora. Entonces, idealmente, ahorita les voy a mostrar un algoritmo de cómo es el orden o cómo debería ser el orden a seguir, pero pues aquí se los menciono, ¿no? Básicamente, lo que deberíamos tener en cuenta, cuando llega un paciente y sospechamos que tenga sepsis o choque séptico, estos son lo que le tenemos que pedir, ¿no? Todo. Lo básico, pues obviamente va a ser la glicemia, una gasometría, biometría, bueno, todo lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en los laboratorios? Que bueno, esto obviamente pues está muy difícil que lo veamos en la primera hora, ¿no? Para empezar porque pues el laboratorio no nos lo va a dar en una hora o en menos, pero más adelante ya podemos comprobar con esto que sí fue una sepsis, ¿no? Pues puede haber acidosis láctica, esta básicamente por acidosis metabólica o por elevación de lactato, que pues ya con más de 2 de lactato ya es esto. Leucocitosis o leucopenia, también teniendo en cuenta la edad del paciente. Un conteo de plaquetas menor a 80,000 o una disminución del 50% de la cuenta total de los últimos 3 días. O sea, esto pues está un poco difícil porque si acaba de llegar el paciente, pues obviamente no vamos a saber cuánto va a tener los 3 días antes, ¿no? Pero bueno, también pueden haber datos de CID, como disminución del fibrinógeno, incremento del dímero D, INDF, alteración de los tiempos de coagulación. Pueden haber datos de insuficiencia renal, la elevación de la creatinina, puede haber daño hepático, elevación de la bilirrubina o de ALT y piuria, ¿no? Recuerden que estos datos ya los mencionamos en la escala de SOFA, ¿eh? Entonces recordemos que está relacionado precisamente todos los datos o las manifestaciones de la sepsis con esta clasificación. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que se deben tratar los desequilibrios hidroelectrolíticos porque si no estabilizamos esta parte, pues de nada nos va a servir hacer todo lo demás si el paciente por una u otra cosa se nos va a poner inestable, ¿no? La hipoglicemia, ahora sí encontré dos opciones, ¿no? Más bien dos literaturas. En esta de sobreviviendo a la sepsis, nos mencionan que se puede corregir con dextrosa al 10%, o sea, glucosa al 10%, 2.5 mililitros por kilo. El PALS nos menciona que la cantidad para un paciente que tenga hipoglicemia puede ser de 5 a 10 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, pues ahí sí, pues es variable, ¿no? Ahora sí que tenemos dos literaturas para tener en cuenta las dos. Y hay otra que no podemos dejar pasar, que es la hipocalcemia, que esta, pues la definición es que el calcio ionizado sea menor a 1.1, esto lo vemos en la gasometría, si en ese momento lo ideal es que le tomemos una gasometría, o un calcio sérico en caso de que podamos tenerlo de inmediato, esté menor a 4.8 miligramos por decilitro. En pacientes sintomáticos se puede corregir con gluconato de calcio al 10%, la dosis de 50 a 10 miligramos por kilo se puede administrar en bolo y hay que tener en cuenta que si se va a administrar por vía periférica debe ser una vena grande
sí, de preferencia se debe administrar por vía central y, muy importante, no se debe administrar en la misma vía en donde se administra el bicarbonato. Recordemos que para todo esto, a lo mejor alguien va a querer pasarle bicarbonato porque el paciente probablemente tenga acidosis metabólica. Entonces, pues por parte, por esto tenemos dos vías, pero, o sea, nunca se nos debe olvidar esta parte, ¿no? No podemos mezclar el gluconato de calcio con el bicarbonato porque se cristaliza, ¿va? Y pues vamos a perder la vía, a fin de cuentas, tenemos flebitis, bueno, un show ahí. Y en cuanto al tratamiento antibiótico, aquí pues también va a variar dependiendo del tipo de paciente. Aquí, pues obviamente de primera instancia no podemos saber qué agente le está causando esto, pero podemos inferirlo, ¿no? O decir, bueno, como en este grupo de edad lo más común es esto, ¿no? La mayoría de los pacientes idealmente deben recibir antibióticos con cobertura para Streptococcus aureus meticilino resistente. Si la clínica que menciona que si estamos sospechando que el foco sea urinario o abdominal, se le debe agregar cobertura para el organismo. Si el paciente está inmunodeprimido, que es un paciente oncológico, que también tenga riesgo para infección por pseudomonas, también se debe agregar cobertura para pseudomonas. Como les dije, pues si estamos hablando de un neonato, cambia totalmente el tipo de antibióticos que vamos a administrar. Y si se van a administrar de manera empírica, idealmente los betalactámicos o las cefalosporinas se pueden administrar en bolo antes de aquellos que vayan a ir en infusión, como la vancomicina, que ya sabemos que se va a tardar 1 hora en pasar. Entonces, pues mejor administramos los que van a pasar más rápido para ayudar a combatir pues todo el proceso inflamatorio. Y después dejamos estos que se van a tardar 1000 años, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito más de los vasopresores, que pues no hay que tenerles temor porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que no sé por qué no quieren iniciarle de manera oportuna, ponen 1000 pretextos y pues no, en realidad, como ya vimos en la fisiopatología, si no le damos pues vasopresores a este tipo de alteraciones, no hay manera en la que nos pueda responder, ¿no? Obviamente, la vía de administración ideal es la vía central, pero pues está un poco complicado que en la primera hora ya tengamos una vía central. No digo que esté imposible, porque pues si el paciente de verdad es incanalizable, pues vamos a tener que poner una vía, ¿no? Pero este no es pretexto para iniciar los vasopresores. Se puede administrar por una vía periférica en lo que se consigue una vía central. Ahora, ¿cuáles son los ideales? Aquí los dividí en choque frío con o sin hipotensión. Y en otra diapositiva vamos a ver el choque caliente, ¿no? Recordemos que en el choque frío, para poder identificar o considerar que sea este tipo de choque, que a fin de cuentas únicamente es como las etapas del choque séptico, ya sea que esté haciendo una vasoconstricción generalizada o una vasodilatación. En este caso, en el que estamos hablando de una etapa de vasoconstricción que tenga hipotensión, en este caso, clínicamente, pues vamos a ver al paciente que tenga, pues se puede ver marmóreo, pálido, los pulsos débiles, ¿no? El llenado capilar retardado. Aquí lo ideal es iniciar la infusión de epinefrina. Esta es la única que está, ahora sí que mencionan en todas las literaturas, epinefrina. Y aquí nos da la dosis, que vamos a ver que es variable dependiendo si el paciente tiene hipotensión o no tiene hipotensión. Se puede iniciar con una dosis de 0.05 a 0.1 microgramos kilo minuto. Esta dosis puede incrementarse hasta 1.5 microgramos kilo minuto. En caso de que no responda el paciente a la epinefrina, se agrega un segundo vasopresor. En este caso, lo ideal es agregar norepinefrina. Ahora sí que en un caso muy extremo que no tengamos epinefrina, sí, o sea, solo en ese caso se puede administrar dopamina. Esto no es lo ideal.
antes y en las guías de hace 1000 años estaba recomendado dobutamina, dopamina, etcétera. Ya no. Esto es ahora sí que únicamente si no hay epinefrina. Y la dosis de dopamina sería la máxima de 10 microgramos kilo minuto, y si no, entonces se le añade un segundo vasopresor. Esta dosis de epinefrina es la dosis beta, ¿okay? En este caso estamos buscando vasodilatación, ¿no? Y en el caso del choque frío, siempre se va, bueno, siempre choque frío, pero sin hipotensión. Siempre se va a administrar epinefrina de primera elección, nada más va a cambiar la dosis, ¿no? Va a ser de 0.03 a 0.05 microgramos kilo minuto. Una vez más, si no mejora, se agrega un segundo vasopresor. Y bueno, en caso de que el choque sea un choque caliente, que el paciente esté rubicundo, que tenga el llenado capilar súper rápido, él esté todo rojo, con pulsos saltones, las extremidades estén calientes, etcétera. En este caso, vamos a administrar norepinefrina a dosis beta también, de 0.03 a 0.05 es la dosis que mencionan. Y si el paciente continúa hipotenso, entonces se agrega otro vasopresor. Idealmente, las guías mencionan que sea guiado por el índice cardíaco, o sea, en un mundo ideal, en este momento ya tendríamos que tener un ecocardiograma y medir de cuánto es la FEV y todo esto, ¿no? O sea, pero pues no se puede, ¿no? Aquí en donde estamos. Pero bueno, eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que mencionan las guías. Y ahora sí que de última instancia están los esteroides, cuando ya no nos está respondiendo a líquidos, ya es refractario incluso a aminas. Podemos administrar esteroides en caso de que haya riesgo de insuficiencia adrenal absoluta, en caso de que el paciente tenga el antecedente de uso de esteroides, en caso de que haya anormalidades hipotalámicas, causas congénitas, que se sepa que el paciente de por sí usa esteroides, y la dosis que se menciona que se puede utilizar es de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado por día, o de 2 a 4 miligramos por kilo por día, teniendo como dosis máxima 200 miligramos por día de hidrocortisona. Esto sería también en la primera hora durante la reanimación. Ahora les voy a mostrar, ya mencionamos qué es lo importante, pero pues todo tiene un orden, ¿no? Entonces, para tener un poquito pues, de idea de cómo vamos a manejar esto, primero que nada, pues nos preguntamos, ¿este paciente podría tener sepsis? Vamos a tener en cuenta, de primera instancia, la frecuencia cardíaca, dependiendo de las edades. Si decimos, bueno, sí está alterada su frecuencia cardíaca, podría tener sepsis, buscamos entonces signos de infección. Primero que nada, pues cómo está su temperatura, cómo está la respiración, ya mencionamos cómo podría estar. Si tiene algún foco gastrointestinal, si tiene algún foco urinario, cómo se ve las mucosas, cómo se ve los tegumentos, si el paciente está todo sudoroso, si está rubicundo, ya vimos cuáles son los datos de una sepsis. En el caso de los neonatos, debemos tener en cuenta que la sepsis se manifiesta ahora sí que pues mucho más variado. Puede ser que el paciente tenga apnea, que esté todo amarillo, que nos diga la mamá que no ha querido comer, que no quiere succionar muy bien, no está orinando, etcétera, ¿no? Entonces, si ya tenemos signos claros de infección, o si este paciente tiene alto riesgo de desarrollar una sepsis, como un paciente que tenga menos de 3 meses, que tenga inmunocompromiso ya conocido, que tenga alguna infección cardíaca, alguna enfermedad cardíaca, respiratoria o neuromuscular, etcétera, que tenga alguna hospitalización previa, alguna cirugía previa, o que nosotros sospechemos que no está en buenas manos, ¿no? Que sus papás no son aptos para atenderlo. Si tenemos la sospecha de estas dos, entonces hay que iniciar un tratamiento para la sepsis. Ahora, tenemos que buscar específicamente signos de choque séptico, como datos de hipoperfusión
o estado mental alterado. Si tenemos todo esto positivo, entonces pues no hay que retrasar el tratamiento porque el paciente tiene una alta probabilidad de estar teniendo un choque séptico. Si no encontramos en este momento datos de choque séptico, de todos modos tenemos que estar alertas porque el paciente, puede ser que tenga datos tempranos de choque séptico o que lo vaya a desarrollar en las siguientes horas. Aquí tenemos un algoritmo un poquito más extenso para aclarar pues el orden. Tenemos ya los signos de infección, tenemos ya los datos de hipoperfusión. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente siempre va a ser nuestro triángulo de evaluación pediátrica, nuestro ABCDE, le damos oxígeno, establecemos nuestra vía intravenosa, vemos cuánto tiene de glucosa, le tomamos idealmente todos estos laboratorios, idealmente también tenemos que hacerle todos esos cultivos. Todo esto en menos de 30 minutos, porque a los 30 minutos ya tendríamos que estar administrando nuestro primer bolo. Esto, pues, yo sí difiero bastante porque, pues, en otra guía nos menciona, obviamente, de 30 a 45 minutos, pues, o sea, un bolo, pues, un bolo es un bolo, ¿no? O sea, es de 5 a 10 minutos y ya. Se le debe iniciar también antibióticos. En este caso nos dice que de primera elección pueden ser ceftriaxona y vancomicina. Como les mencioné previamente, primero se administraría la ceftriaxona y luego se dejaría corriendo la vancomicina. En los siguientes 30 minutos se puede administrar el siguiente bolo, que aquí, aunque aquí en la imagen nos menciona que sería a 10 mililitros por kilo, en esta misma guía es así como si tuviera un asterisco en el cual nos menciona, bueno, es que esto es a tener en cuenta si el paciente fuera cardiópata o no sabemos si es cardiópata, pero pues ya vimos que el bolo no es de 10 mililitros, idealmente es de 20, ¿no? 20 por kilo. ¿Perdón? Bueno, después de una hora ya deberíamos estar, si ya vamos a administrarle un tercer bolo, ya tendríamos que estar preparando nuestra infusión de vasopresores, en este caso epinefrina idealmente, en caso de que sea un choque frío, y pues idealmente también ya deberíamos estar hablando los de terapia intensiva para subir al paciente, etcétera, ¿no? Si persiste, pues entonces agregamos nuestro segundo vasopresor, etcétera, ¿no? Aquí también nos hacen como el señalamiento que si está pues comprometiéndose la vía aérea o si ya estamos considerando que el paciente amerite una intubación, pues que ya le estemos preparados para que el paciente se pase a una terapia intensiva, etcétera, ¿no? Bueno, en este otro algoritmo que es de sobreviviendo a la sepsis, es nada más, yo sé que ya mencioné todo esto, pero es para tener el orden, ¿no? Detectamos el choque séptico o sospechamos la sepsis, que a fin de cuentas puede terminar siendo un choque séptico. Número 1, pues obtener nuestra vía intravenosa. Número 2, obtener un hemocultivo. Número 3, iniciar antibióticos. Una vez más, no se debe de retrasar la administración de antibióticos por obtener un cultivo. Número 4, medir el lactato. Número 5, administrar un bolos de líquidos. Número 6, puedes iniciar agentes vasoactivos si persiste el shock, ¿no? Posteriormente, administrar soporte respiratorio, evaluar o considerar si el paciente ya tiene signos de SDRA. Y aquí, pues, hay que controlar el origen de la sepsis, reevaluar, hay que titular los líquidos, las aminas, o sea, todo esto, pues, toman mucho en cuenta el sistema de salud. Si en el hospital tenemos terapia intensiva o no tenemos terapia intensiva, ¿no? ¿En qué va a variar esto? Más que nada por la cantidad de líquidos que le vamos a dar, ¿no? O bueno, entre otras, ¿no? Aquí vamos a mencionar principalmente, pues sí tenemos terapia intensiva, ¿no? Nosotros,
pero pues no es como que, ay, sí, se estabiliza el paciente y sube inmediatamente, ¿no? O sea, bueno, vamos a evaluar esta parte, que es con la que más nos enfrentamos nosotros, pues todo el tiempo en urgencias, ¿no? Sistemas de salud sin cuidados intensivos. Si el paciente tiene una perfusión anormal sin hipotensión, o sea, está, digamos, relativamente estable. Aquí nos menciona, no administre líquidos en bolo a menos que haya signos de deshidratación con pérdidas continuas, iniciar líquidos de mantenimiento, monitorizar pues el estado hemodinámico y considerar el apoyo vasoactivo. O sea, aquí principalmente nos mencionan en esta guía que antes de iniciar bolos de líquidos, consideremos incluso el manejo de vasopresores, ¿no? Bueno, me parece interesante, ¿no? Y en caso de que el paciente tenga datos de choque y sí tenga hipotensión, si no hay datos de sobrecarga, se puede administrar un bolo de líquidos. Aquí lo mencionan de esta manera porque tienen como mucho temor de que tenga alguna cardiopatía o que sea algún choque cardiogénico, etcétera, ¿no? Debemos tener en cuenta y recordar que cada vez que nosotros le pasemos un bolo de líquidos al paciente, debemos reevaluar el estado, auscultar en búsqueda intencionada de estertores, de datos de sobrecarga, porque recordemos que hay fuga al tercer espacio como parte de esto, ¿no? Evaluar la función cardíaca, aquí nos menciona, como les dije, idealmente deberíamos tener un ecocardiograma y ver de cuánto es el índice cardíaco, etcétera, ¿no? ¿Mande? Perdón que interrumpa, nada más. Relacionado con lo que estás diciendo, ¿por qué tanto cuidado en el manejo de los líquidos actualmente? Hay una relación muy importante entre la sepsis y la respuesta a la sepsis con tú misma lo dijiste, con el líquido los líquidos en tercer espacio. Entonces es bien importante el cuidado en el manejo de los líquidos y la búsqueda intencionada de sobrecarga. Sí, de pronto ocultarlo, estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay otros datos como hepatomegalia que se da en etapas tempranas en los niños, que es muy importante de verificar. Se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y sobre todo en la nueva bibliografía es muy característico el uso de cuidado en los líquidos. No pasar cargas nada más por pasarlas. Y el inicio temprano con aminas, lo que tú decías, es bien importante de pronto que tal vez pasemos una carga, pero si ya vamos en la segunda, ya deberíamos rondar los 30 minutos de que llegó el paciente y vemos que no está respondiendo bien a líquidos, probablemente necesite un inicio temprano. Y también está dado por la fisiopatología de la sepsis, lo que tú decías de la fuga capilar. Por más que tú le pases agua, muchas veces esa agua se va a ir a un tercer espacio que en muchas ocasiones es la causa de nosotros de que incluso tengamos que intubar a un paciente. Entonces es ahí creo que el punto donde todo esto ha girado, sobre todo en las últimas referencias bibliográficas. O sea, de los últimos años para acá le han dado mucha importancia a esto. Por eso tal vez la guía es muy específica en eso. Ok. Sí, pues precisamente como menciona Pau, últimamente pues es en lo que más se hace énfasis, ¿no? Y yo creo que es importante que sepamos identificar un choque séptico y tener en cuenta esto, ¿no? Porque pues a lo mejor por lógica, digámoslo así, vemos un paciente chocado y pásale un bolo y pásale otro bolo y pásale otro bolo, no, a ver, o sea, es un paciente chocado, sí, qué tipo de choque tiene y en caso de que estemos o tengamos una fuerte sospecha de choque séptico, pues hay que iniciar vasopresor de manera oportuna, ¿no? Bueno, en caso de que ya dimos el manejo adecuado, el choque ya se resolvió, la perfusión ya es la ideal, no dar más bolos de líquidos, considerar ya la administración de líquidos de mantenimiento y vigilar los signos y los síntomas de un choque recurrente. Idealmente, pues el paciente ya está estable, ya lo sacamos de choque, ya pasó una hora y está como si nada, ¿no? Bueno, obviamente no va a estar así, pero al menos ya no va a estar chocado. ¿Qué vamos a hacer
pues vamos a darle los cuidados por reanimación. Ahora sí, ya podemos, bueno, obviamente no vamos a tener el resultado del cultivo inmediatamente, va a tardar 3-4 días, pero en los siguientes días deberíamos ajustar el tratamiento antimicrobiano de acuerdo a los resultados de estos cultivos. Perdón, y aún si no tenemos los resultados, pues el paciente nos lo va a manifestar también, ¿no? Si vemos que no está respondiendo bien, eso pasa más que nada, bueno, es más evidente en los neonatos, por ejemplo, cuando vemos que algo no va bien y tenemos que hacer cambio de antibiótico, ¿no? También hay que estar monitorizando el patrón respiratorio de manera estrecha para ver si el paciente amerita un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo o únicamente pues, un oxígeno suplementario. También hay que monitorizar la perfusión tisular, corregir desequilibrios hidroelectrolíticos, porque en todo este desajuste y con los bolos o lo que sea que le estemos administrando, aparte de los desequilibrios en la glucosa y el calcio, obviamente tenemos que tener en cuenta el resto de los electrolitos, entre estos los más importantes o los más comunes son el sodio y el potasio, que pues eso más adelante nos van a platicar cómo corregir este tipo de desequilibrios. Colocar dispositivos invasivos para monitorización para medir de manera certera la presión arterial y la adecuada administración de infusión de vasopresores, o sea, idealmente pues colocar una vía central. Continuar con esta reanimación hídrica y con vasopresores para mantener un adecuado índice cardíaco, una adecuada perfusión, una adecuada saturación venosa central, que en este caso idealmente debería ser mayor a 70%, y administrar hemoderivados cuando sea necesario. Me gustaría, bueno, en las presentaciones de más adelante les voy a mencionar esto más específico porque en la guía de sobreviviendo a la sepsis de este año ya nos da indicaciones muy precisas para las transfusiones. Bueno, en caso de que el paciente necesite ventilación mecánica, pues deberíamos tener en cuenta idealmente que mantener una presión plató menor a 30, un volumen tidal menor a 10 en caso de que queramos tener medidas de protección pulmonar entre 6 y 8, mantener un pH arterial entre 7.30 y 7.45, o sea que esté en equilibrio ácido-base, mantener, titular la FiO2 y el PEP para mantener una PO2 entre 60 y 80, no tiene que tener 100, 120 ni nada. Con esto pues ya tenemos una buena oxigenación, que la oximetría se mantenga entre el 90 al 97% en pacientes con hipoxia que requieren una administración de FiO2 mayor al 50%. Mantener una hemoglobina de 10 en pacientes que estén hemodinámicamente inestables y que tengamos evidencia de hipoxia tisular. En este caso, pues que tengan un lactato mayor a 2 o una saturación venosa central menor a 70%. Bueno, esto también es importante porque muchas veces dejamos a los pacientes en ayuno toda la vida por X o por Y, ¿no? Pero nos menciona o nos hace énfasis la guía en esto. Debemos iniciar la nutrición enteral en las primeras 48 horas de ingreso hospitalario y no debe retrasarse por la administración de aminas, que es algo muy común. Bueno, a mí sí me ha tocado escuchar que no le van a dar de comer porque todavía tiene aminas. O sea, esto no es una contraindicación para darle de comer al paciente. También se prefiere que la nutrición sea a través de una sonda gástrica en vez de que sea una transpilórica, y no se deben utilizar agentes procinéticos en niños con intolerancia a la vía enteral, ni administrar antiácidos como tratamiento profiláctico de úlceras por estrés, porque cuando ponen indicaciones o es como un combo, ¿no? Un combo paciente intubado y en ayuno, que le ponen omeprazol, bueno, antes ranitidina, ¿no? Metoclopramida, todo esto, cuando no se debe de, o sea, bueno, aquí nos recalcan, y es muy importante, no porque esté en ayuno, lleva omeprazol, ¿no? A menos que tenga datos de sangrado, el de tubo digestivo, etc. Y aquí es lo que les mencionaba, no se debe transfundir este paciente, o en un paciente en choque, o en sepsis, o todo esto, que tenga una hemoglobina igual o mayor a 7 gramos. Si el paciente está hemodinámicamente estable.
O sea, si tiene una hemoglobina de 7 y el paciente está bien, esa no es indicación para transfundir. Tampoco se deben transfundir plaquetas, aunque estén disminuidas. Tampoco plasmas, aunque estén prolongados los tiempos. Todo esto a menos que el paciente tenga sangrado activo. No vamos a llegar a una meta ideal de hemoglobina. O sea, si está baja, pues se la subimos. Y si tiene los tiempos prolongados, pues le pasamos plasma. No es así. O sea, es únicamente si el paciente tiene datos de sangrado activo. Y también nos menciona que en caso del paciente que a lo mejor se pasaron de bolos, o bueno, por la misma fisiopatología o por la etiología de este paciente, pues haya una sobrecarga hídrica y que no está respondiendo a la restricción hídrica o al tratamiento diurético, hay que tener en cuenta administrar una terapia de reemplazo renal y no hay que prolongar esto, ¿no? Y bueno, les puse una... Gracias. Sí, es gracias en lenguaje de señas mexicano, ¿no? Pues ya, nada más eso. Se acabó. Muchas gracias. Bravo. ¿Alguien algún comentario? Hola, buenas tardes, yo sí. Hola, doctora Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, mira, respecto a la primera parte, es que no quise interrumpir, ya lo de los bolos interrumpí tantito, discúlpame. ¿Puedes acercarte? No, si te escucha claro, Paulinita. ¿Me escuchan muy claro? Espérame. Sí. A ver, ¿ahí mejor? Mejor, gracias. No, nada más hacerle la acotación. Respecto al Pediatric SOFA, no es una clasificación, es una escala de evaluación pediátrica que permite validar el pronóstico en un paciente. Se relaciona con la mortalidad de los pacientes cuando llegan a urgencia. Yo creo que de aquí parte la importancia que de pronto cuando llega un paciente a urgencias, pues le hagamos una evaluación completa. De pronto llega, tienes la sospecha que tiene un choque séptico y solo le tomas pH o solo le tomas electrolitos séricos. Cuando la importancia que creo que han visto en la escala del Pediatric SOFA es la toma de los laboratorios tempranos, porque nos permite hacer una correcta evaluación del paciente a nivel cómo está el hígado, cómo está la coagulación, cómo están aquellas partes que se pueden ver afectadas en un proceso como este. Entonces, nada más haceros la acotación que es una escala que se relaciona con la mortalidad de los pacientes, ¿sabes? Hay otras escalas como PRISM, como otras, que la verdad es que han demostrado mucha menos validez. La que ha demostrado mucha más correlación es la escala de SOFA, y en pediátricos hay artículos de 2019 y 2020 donde hablan de que el punto de corte es 3 más que 2 como en los adultos. Entonces, nada más hacerles esa acotación para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues que es bien importante que si les ingresa el paciente chocado, tengamos todos los métodos para hacerle una correcta evaluación y poder determinar si hay daño a algún otro órgano blanco. Entonces, nada más es la única acotación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación, observación? Yo creo que gracias Marieli, excelente exposición. Yo creo que tocaste ampliamente los temas. De hecho, es así como se presentan en la mayoría de los artículos que tú has mencionado, o en los artículos que has mencionado, el desarrollo de los mismos. Usted tocó los puntos importantes en estos, porque son consensos, y como tú mencionaste repetidamente, ellos te dan las herramientas para tanto la sospecha y el tratamiento y darle continuidad, porque acordemos, ellos en toda su revisión le hace cada paciente es específico, ¿no? O sea, no es como paciente todos iguales, ¿no? Entonces sí, a mí me pareció muy adecuada la exposición, te agradecemos mucho, ¿no? Y yo creo que se tocó todo realmente. No sé si alguien tenemos o habemos con alguna duda o algo en que quieran más aportar, porque acuérdense que de eso se trata, muchachos. En cuanto a la transfusión de hemoderivados, es de, ¿cómo se llama? Obviamente todas esas recomendaciones es en un paciente que todavía no se ha ventilado, ¿no?
O sea, hasta transfundir hasta que tenga 7, bueno, solo los mayores de 7 o solo por el sangrado activo. No me quedó muy claro eso. Pues bueno, según lo que yo entendí, en pacientes que estén hemodinámicamente estables, si tenemos, o sea, hemodinámicamente estables, ventilatoriamente estables, o sea, que esté estable el paciente y tiene cifras bajas de hemoglobina, de plaquetas o tiempos alterados, pero está estable, entonces no hay motivo por el cual transfundirle a menos que tenga un sangrado activo. Eso es como... O sea, tú lo preguntas por el transporte, la hematosis, por la ventilación, suponiendo que hay por el riesgo respiratorio, vamos a decirlo. Sí. Yo creo que eso es algo que también debemos evaluar dependiendo de la presentación y la condición del paciente, ¿sí? Acuérdense que a la larga, a lo mejor en el momento, en la primera hora, ¿sí? No, porque lo estamos estabilizando, pero en su momento se va a intubación. Obviamente los requerimientos del paciente por la misma patología pueden ser mayores y o tengan datos de sangrado activo y o coagulopatía, es cuando debemos de estar junto con todos los laboratorios que también se hace la recomendación que una vez que se tenga el paciente continuamente, o sea, acá hay bibliografías que cada 24 horas tienes que estar monitorizando a tu paciente, estar haciendo la evaluación si lo requiere, ¿sí? Eso creo que es muy importante. Acuérdense cómo son consensos, son recomendaciones, y en cada caso y en cada inciso que ellos hacen, siempre hacen la observación que uno debe individualizar de acuerdo al paciente y de acuerdo al lugar en donde uno trabaje, que también hizo la observación Marieli. Ok, sí es cierto, mi mismo yo en urgencias casi va a ser mi mismo yo en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque no tengo ciertos elementos que X hospital que tenga más recursos de como estamos en nuestro hospital Orán. Entonces, mis ojos, mis oídos, mi gasometría, mi monitor, mis laboratorios, lo que fuera necesario para atender a ese paciente, ¿sí? Si tenemos una ayuda extra, adelante, ¿sí? O sea, redondeando lo que, en buen sentido, lo que pida tu paciente. Yo creo que es lo que debemos de estar pendientes. Acuérdense que también en esas guías hay quienes todavía están, sobre todo en los pediátricos, trabajar en metas. Ya que hayamos alcanzado las metas de estabilización tanto fisiológicas y metabólicas de todo lo que hemos encontrado alterado en el paciente, vuelve a recaer ahí qué necesita tu paciente de acuerdo a la condición que lo tienes. A lo mejor estás viendo que tienes 7 de hemoglobina, sí, safe, pero con tu saturación venosa central y todo tu ejercicio de tu gasometría hemodinámico que hagas, te lo está pidiendo, dale su transfusión. Creo que es lo que hay que estar pues más de acuerdo en ello. No sé si alguien más que quiere poner algo. Carlos, tú quiere preguntar algo. No quiere como que ahí preguntar. No, está bien. Nada más. ¿Y los otros ya se fueron a su guardia o qué onda? Ya se durmieron. Están conectados. Aquí todos. estamos, aquí estamos. Hay 13 participantes. Posguardia, pero aquí estamos. Oh, aquí andamos. Aquí estamos. Aquí andamos. De hecho, estoy buscando algo de lo que estaba Vamos a estar aquí preguntando. todo el tiempo. Pasa. Ocultos. Ay, Bueno, aparte igual hay que mencionar, como les dije, que es diferente en los neonatos. O sea, en los neonatos es un mundo aparte. O sea, recuerden que las transfusiones y todo lo demás con ellos es un mundo aparte. O sea, son otros criterios. Entonces, Ya veremos lo que neonato. Que le quiere dar Mario.
Entonces, ¿qué más? ¿Algo más? No, doctora, todo bien. Dejar de grabarlo. No sé si te la aclaré o te puse más. Estoy buscando un artículo que hablaba de eso, pero creo que ya me perdí.